Imagina un día en el que no necesites hablar para comunicarte, un día en el que puedas leer directamente lo que la otra persona piensa, o aún más inquietante, que alguien pueda acceder a tus pensamientos más privados sin que digas una sola palabra. Esto suena como un guión de ciencia ficción, pero lo cierto es que la ciencia está avanzando a pasos agigantados hacia este escenario. Entonces, la gran pregunta es, ¿será posible que en el futuro los humanos podamos leer la mente? Acompáñame en este fascinante viaje. Para entenderlo, primero debemos recordar cómo funciona el cerebro. Nuestro cerebro es una gigantesca red de más de 80.000 millones de neuronas que se comunican mediante impulsos eléctricos y sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Cada idea, cada emoción, cada recuerdo, no es más que un patrón de actividad eléctrica que viaja entre esas neuronas. Los científicos llevan décadas intentando registrar y descifrar esas señales. Herramientas como el EEG, la electroencefalografía, han permitido medir la actividad eléctrica cerebral. Pero el verdadero reto es traducir esas señales en pensamientos concretos, es decir, entender el idioma secreto del cerebro. Y aquí entra en escena la inteligencia artificial. En los últimos años, gracias a algoritmos avanzados, los investigadores han comenzado a reconstruir palabras, imágenes e incluso frases completas únicamente a partir de registros cerebrales. En 2023, un equipo logró que un sistema de IA, observando imágenes de resonancia magnética funcional, pudiera aproximarse al contenido de una historia que una persona estaba escuchando en silencio. Es decir, el algoritmo podía adivinar lo que ocurría en la mente sin necesidad de palabras. Este avance fue considerado un antes y un después, porque demostró que la lectura del pensamiento ya no es pura fantasía, sino un campo científico real. Ahora pensemos en lo que esto significaría para el futuro. Si perfeccionamos esta tecnología, las personas podrían comunicarse directamente con sus pensamientos, sin necesidad de hablar. La barrera del idioma podría desaparecer, porque un pensamiento en un cerebro podría ser traducido automáticamente y transmitido al cerebro de otra persona. Para los pacientes con parálisis o que han perdido la capacidad del habla, esto supondría una revolución. Imagina a alguien que solo con pensar pudiera escribir en una computadora, controlar un brazo robótico o decir lo que siente. Sería un salto histórico para la medicina y la tecnología. Pero junto a estas promesas también aparecen sombras muy peligrosas. Si alguien puede leer pensamientos, ¿qué ocurre con nuestra privacidad? La mente es el último refugio de la intimidad humana. Todos tenemos recuerdos, deseos o secretos que jamás quisiéramos compartir. ¿Qué pasaría si esos pensamientos pudieran ser expuestos sin nuestro permiso? Estaríamos frente al mayor riesgo de violación de derechos humanos de toda la historia. Los propios científicos advierten que la ética debe estar en el centro de esta investigación. Porque leer la mente sin consentimiento no solo sería inmoral, sino también aterrador. Además, el cerebro es mucho más complejo de lo que imaginamos. No se trata de un libro ordenado, sino de un caos dinámico en el que millones de neuronas se activan al mismo tiempo. Traducir con exactitud lo que pensamos es todavía un reto casi imposible. Lo que la ciencia ha conseguido hasta ahora son aproximaciones, es decir, captar la esencia de lo que una persona escucha, ve o imagina. Sin embargo, si miramos al pasado, veremos que lo imposible de ayer es la realidad de hoy. Hace apenas unas décadas, nadie hubiera creído que hoy tendríamos teléfonos inteligentes con inteligencia artificial en nuestros bolsillos. Entonces, ¿por qué no pensar que en 50 años podríamos comunicarnos solo con la mente? La pregunta clave es, ¿será posible leer la mente por completo? Los expertos dicen que probablemente no al 100%, pero sí de manera parcial. Es decir, en el futuro quizás logremos entender emociones,
intenciones o palabras básicas directamente desde la actividad cerebral. Esto cambiaría radicalmente la manera en que vivimos, porque ya no podríamos mentir ni ocultar del todo lo que sentimos. Sería el inicio de una sociedad donde la transparencia absoluta podría convertirse en una bendición o en una pesadilla. Por eso, la lectura de pensamientos no es solo un tema científico, sino también filosófico y ético. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué significa ser humano si ya no podemos guardar secretos? ¿Estamos preparados para una sociedad en la que nada de lo que piensas sea realmente tuyo? La tecnología puede acercarnos a la telepatía, pero también puede arrebatarnos la libertad más profunda, la de pensar en silencio. Tal vez el futuro nos depare un equilibrio. Usar esta tecnología solo en contextos médicos o voluntarios, donde realmente ayude a las personas. Porque si se convierte en una herramienta de control, la humanidad podría enfrentarse a un escenario distópico. Imagina gobiernos o empresas capaces de leer lo que piensas antes de que lo digas. ¿Estamos listos para eso? En conclusión, la ciencia nos muestra que leer pensamientos ya no es un sueño imposible. Es probable que en las próximas décadas veamos cómo estas tecnologías se desarrollan y se hacen más precisas. Lo que aún no sabemos es si como humanidad seremos lo suficientemente sabios para usarlas con responsabilidad. Porque tal vez el gran desafío del futuro no sea tecnológico, sino ético. Proteger la privacidad de nuestra propia mente. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría vivir en un mundo donde pudiéramos leer la mente de los demás? ¿Sería un paraíso de comunicación perfecta o una pesadilla sin secretos? Déjame tu respuesta en los comentarios.